Nosotros vamos a continuar con una importante entrevista. Está con nosotros ya el abogado y economista Luis Núñez para abordar un tema sobre si podría o no darse una reforma tributaria nuevamente en nuestro país. Esto porque este jueves la Asamblea Nacional aprobara con carácter de urgencia la interpretación auténtica del artículo 61 contenido en esta reforma de concertación tributaria en nuestro país. Bienvenido, Luis, qué grato que nos puedas acompañar. Gracias, Luis, un gusto siempre. Contanos un poquito, ¿no es lo mismo una reforma, una reestructuración, una revisión o una interpretación? Sí, mira, bienvenido. Sí, gracias por la oportunidad. Mira, la interpretación es cuando algún artículo o la misma ley tiene algunos vacíos, tiene algunas cosas que no permiten conocer realmente qué es lo que se quiere. Por ejemplo, si la ley dice, habla sobre cómo se debe hacer un pago, por decir algo, ¿verdad? Y está un poco confuso, no se entiende, entonces la Asamblea viene y hace una interpretación de realmente cómo es que se va a hacer ese pago. Sí. Y entonces ya lo explica, sin salirse de la ley, ¿verdad? Sin establecer nuevos artículos. Ya en el pasado se ha dado eso, en que la Asamblea se extralimita en sus funciones en esa parte y la interpretación se convierte casi en una nueva ley. La interpretación es nada más para explicarle a la gente ese vacío que tiene la ley, ¿verdad? Como te decía, entonces viene la Asamblea y entonces dice, bueno, miren, la verdad es que la forma como se va a pagar ya un poco más desglosado, más entendible se va a hacer de esta y esta forma. Sí. Nada más. Okay. No es que vamos a establecer un nuevo mecanismo de pago, ni nada de esas cosas. Tampoco solo se va a el mismo artículo lo vamos a explicar. Llamémosle de otra forma, no lo interpretemos. Para términos más sencillos para la población, pues, vamos a explicar cómo es que se aplica este artículo. ¿Y cuál es el artículo 61? Entonces, en el caso del artículo 61, y aquí te lo leo para no hablar en el aire, dice, téngase como interpretación auténtica el artículo 61 contenido, dice, las nuevas alícuotas de pago mínimo definitivo, el 3% y 2%, etcétera, dice, se aplican de forma obligatoria por mandato expreso de ley a partir de las operaciones del mes de marzo, de 2019, cuya fecha máxima de pago es el 15 de abril. ¿Qué pasa con esto? 15 de abril, en este caso, pero es 15 de cada mes, ¿verdad? No, ahorita. Okay. Este es un pago anual. Okay. Entonces, esto se tiene que pagar ahorita en abril, el 15 de abril. Claro, me imagino que muchas empresas comienzan a aplicar la ley, el código tributario, que dice que todos los pagos que se hacen anualmente, si entra en vigencia la ley este año, el pago se va a hacer el próximo año. Pero no habría ningún problema. Vigencia, ¿no? Claro, el código tributario está en vigencia. Ya está en vigencia. Entonces, este pago se debería hacer el próximo año según el código tributario. Sí. La Asamblea está interpretando más allá de lo que ellos tuvieron una omisión importante, ¿verdad? Que podría ser intrascendente si no vemos la parte económica de ese artículo. Ahí está el grueso de la reforma. Ahora, discúlpame, porque ahí se está pidiendo un anticipo. Pasamos del 1% para empresas de determinado tamaño, 2% y 3%. Estamos hablando de incremento del 100 y hasta el 200% en el anticipo. Si, por ejemplo, una empresa pagaba 500,000 córdobas, por decir algo, ahora va a pagar 1.000.000. Y si pagaba esos 500,000, la otra va a pagar 1.500.000. Es decir, no son cantidades pequeñas. Ahí está en parte el grueso de este artículo. No es un artículo cualquiera. Sí. Que dice, bueno, el vacatio legis, solo para aclarar un poco, el vacatio legis es, por ejemplo, cuando una ley se le da un tiempo para entrar en vigencia. Sí. Lo más reciente de la ley más conocida, que es el Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, se le dio, creo que un año inicialmente para entrar en vigencia. Llegó el año, todo el mundo dijo, no estamos preparados, y todavía se dio, creo que 10 meses más, 8 meses más. ¿Verdad? Sí. Él en su entrevista también decía, el diputado Wálmaro Gutiérrez, que el decreto fue presentado por él, por cierto, él es representante de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, decía que esta reforma no se debatió sobre el tiempo de aplicación para ninguna de las medidas de reforma tributaria y que por ley deben aplicarse una vez publicada en la Gaceta. Y yo creo que ahí va la preocupación. E incluso se decía, y algunos sienten que este reglamento de ley es prácticamente un castigo a las grandes y principales empresas. ¿Eso será cierto? Sí. Sí, el COSEP ha denunciado precisamente eso, que ellos consideran que esta nueva reforma ha sido confiscatoria y han dado cantidad de datos sobre lo que le está sacando a las empresas privadas. Por ejemplo, el anticipo es que se pagaba sobre las operaciones que se estaban realizando, porque unas empresas declaraban siempre cero. Entonces dijo el Estado en determinado momento, no, que paguen el 1%,
tengan o no tengan. Ok. Van a pagar el 1% y ya. Entonces ese anticipo está sacando dinero líquido de las empresas y ahora se lo está duplicando e incluso triplicando. Ok, en este sentido, ¿qué es lo que persigue? Cuando ya se va, porque después de haber entrado en vigencia, que fue ya en marzo, a inicios de marzo, la ley de concertación tributaria, entonces se dice que no es lo mismo, es una revisión, después de 3 meses de su entrada en vigencia. Eso va a ser en mayo, una revisión, pero no una reforma. Claro. Y lo que es la interpretación, que es lo que se está proponiendo o se va a realizar en este momento, ¿en qué se diferencia? Mira, la interpretación. Sí, interpretación. Claro. Mira, como decía, esta interpretación tiene un trasfondo económico considerable. ¿Podría ser beneficioso para las empresas, las grandes empresas? ¿Para qué sería? No, es que esta interpretación nada más es que se pague ya. ¿Ya? Y no hasta el próximo año, como dice el Código Tributario. El Código Tributario dice claramente que los impuestos que se pagan anualmente se enteran cuando se aprueba la ley al año siguiente. Cuando son periodos menores, entonces se aplica en el mes siguiente, que en este caso sería abril. Por ejemplo, toda la ley, toda la reforma que se comienza a aplicar a partir de marzo, todo lo que sea aplicable conforme a la ley. Pero en este caso, esto no es un manual, las leyes no son manuales. Es decir, que vamos a revisarla cada 3 meses, eso ni siquiera debería aparecer en ninguna ley. Esto es una evaluación que hace el gobierno, tiene que hacer con respecto al nivel de rentabilidad de su ley, la ley que ellos aprobaron. O sea, en 3 meses, revisémosla en 3 meses más, revisémosla ya. Podemos hacer todo el tiempo, vamos a ir midiendo, pues cómo están las recaudaciones, cómo está el movimiento de dinero, etcétera, etcétera. Eso es una práctica económica contable constante, no tiene por qué decirlo incluso por ley. Sí. ¿Verdad? Que en 3 meses vamos a hacer una revisión y a ver si hacemos otra, como se ha estado hablando, creo que Funides mencionaba de que se puede hacer una nueva reforma. A mí me parece que no es una práctica correcta. ¿Esas reformas? Las reformas se hacen cuando dejan de funcionar. Okay. Si una reforma, digamos, lleva 10 años y está bien, está funcionando bien, pues ¿para qué la vas a cambiar? En Nicaragua hace 10 años que no se... La última... ¿Cuándo fue la...? No, se hizo la de don Enrique, creo que en el 2002, luego se hizo la del 2012, en el 2014 se hizo otra reforma, ha sido bastante, y ahorita la reforma de ahorita. Entonces, el problema es que también son reformas muy recaudatorias. Se hablaba también que la DGI había dado una explicación que había ciertas dudas sobre el pago mínimo definitivo. ¿A qué se refiere esto? Claro, es lo mismo, ese artículo 61. Yo asumo que las empresas están pagando conforme la ley. Es decir, que dice que no vamos a pagar ahorita, sino que vamos a pagar el próximo año, como dice el artículo 5 del Código Tributario. ¿Verdad? Claramente lo dice. Y entonces, me imagino que la DGI cuando comenzó a ver eso, dice, se le encienden las alertas, porque realmente el grueso de esta reforma tiene que ver mucho con ese anticipo. Estás hablando de millones de córdobas que podrían, podrían comenzar a recaudar hasta el próximo año. Y entonces, ¿para qué te sirve si lo que necesitas es el dinero ya? Sí. Entonces, a mi criterio, debe ser la preocupación de la Dirección General de Ingresos. Esa fue una omisión, y aquí quiero hacer un paréntesis, una omisión de la Asamblea. El problema de la Asamblea, que desde que las instituciones se han hecho partidarias, aquí son 2 o 3 o 4 los que trabajan, 2 o 3 magistrados, 2 o 3 diputados los que hacen esto, y los demás llegan a levantar la mano. No están retroalimentando, es decir, revisar, pero, hey, mire, aquí tenemos una omisión. Si hay dudas, también consultarlas. Si tenemos 92 diputados, más de algunos debió haber revisado la ley y decir, miren, tenemos una omisión. ¿Cuándo va a entrar en vigencia este artículo? Fue como que solamente se analizó lo que se iba a captar. Y esto no es nuevo. A manera de anécdota, con el Código Tributario, por ejemplo, que se aprobó creo que por allá por el 2004, 2003, me acuerdo que el gobierno llegó, mandó a su ministro de Hacienda y dijo que era una maravilla. Cómo se había aprobado, que fue maravilloso. Y porque me lo dijo a mí. El ministro me dice, ahora sí estamos listos. Va, pues perfecto. Una semana después, o creo que menos, estaban introduciendo una nueva reforma porque tenía muchos vacíos. El Código Tributario tenía muchos vacíos. Pero esa ha sido una costumbre. Toda la ley que se va aprobando, todas las leyes que se van aprobando, se van reformando. Porque hay vacíos, hay errores, hay un montón de cosas, entonces tienen que meter una nueva reforma. La última reforma tributaria se aprobó casi simultáneamente con una fe de rata, por ejemplo. Con esta interpretación, Luis, ya para ir culminando, que para recapitular un poco, los grandes contribuyentes pagarán el 3% en concepto de cuotas de pago mínimo definitivo, los principales contribuyentes el 2% y los demás contribuyentes pagarán el 1%. Claro. Esto, ¿qué va a beneficiar?
sobre todo a las grandes, medianas empresas, a las pequeñas empresas, pues se supone de que no hay ningún tipo de cambio. En ese sentido se había conversado. ¿Esto es real o no? Uno. ¿Y qué tanto va a interpretación? Solo rápido, un par de datos. El año pasado cerramos con menos 3.8 de crecimiento. O sea, con eso comenzamos mal. Sin reforma tributaria, sin INS, ¿verdad? Sin una mayor caída, por ejemplo, de todos los indicadores de la economía. Esto te está sacando, lo que tienen los anticipos, te sacan dinero efectivo de las empresas, te están sacando liquidez de las empresas se está descapitalizando para pagar. Claro, puede llegar un momento en eso, pues yo creo que el gobierno tiene que sentarse realmente, yo soy de criterio, tiene que sentarse y analizar bien con los actores económicos y revisar, bueno, es correcto, hasta qué punto podemos llegar, qué podemos dar nosotros como empresarios y qué puede dar el gobierno para que lleguemos a un punto de equilibrio, porque también es bueno que todos paguen impuestos. Sí. Pero en este caso, pues la ley... No debilitar los activos de la empresa, ¿verdad? Claro, esa es la idea. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantada. Más adelante también, quizás en los próximos días abordamos como qué fue la interpretación y qué beneficioso también será, ¿verdad? Creo que en la no sé si la aprobaron, pues, pero... Sí, ya está aprobada y vamos a ver qué se hace ahí. Bueno, muchísimas gracias a Luis Núñez, economista y también abogado, para hablar un poco sobre esa interpretación a la ley tributaria.